El Señor les bendiga. Les habla su amigo y hermano José Plasencia de la Fe de la Iglesia. Y bueno, en esta ocasión quiero continuar el tema que estuvimos tratando en el último video. Y es aquel que estuvimos reflexionando sobre cómo muchos quieren hacer una separación entre Jesús y su cuerpo, entre la cabeza, que es Jesucristo, y el cuerpo, que es la iglesia de Dios. Y se escuchan frases tales como: yo creo en Jesús, pero no en la iglesia. O yo no creo en una iglesia porque Jesús no fundó ninguna iglesia. O cosas como: Jesús sí, iglesia no. O Jesús no instituyó una iglesia. O la iglesia no es una institución, refiriéndose que la iglesia no tiene estructura, no tiene ministros, no tiene dogmas. La iglesia no es una organización, también se escucha mucho decir. Y ya vimos en el video anterior que todas estas nociones no solamente son falsas, sino también no provienen de la Sagrada Escritura. La gente que dice estas cosas no ha tomado esa forma de pensar, esa enseñanza de la Sagrada Escritura. Y estuve también yo compartiéndoles a ustedes mi reflexión acerca de cómo yo puedo ver que eso es una especie de anarquía en contra de la iglesia, en contra de la autoridad. Está conectada con la soberbia. Verdaderamente eso es un no querer someterse a la autoridad establecida por Dios, como lo sabemos por la misma Sagrada Escritura. Toda autoridad ha sido establecida por Dios, aun aquellas que no son precisamente cristianas o piadosas. Los gobiernos han sido establecidos por Dios, bien o mal, corruptos o no. Hay un cierto orden, hay un cierto hay leyes, se castigan los crímenes. Repito, no siempre las naciones llevan esto de la manera justa y piadosa que lo deberían llevar, pero sin embargo, ponte a pensar, vivimos en un planeta donde todas las naciones tienen un gobierno, tienen leyes, tienen estructura, tienen ministros. Entonces todo este orden no ha salido de la nada. No es casualidad que todas las naciones tengamos en común todas estas estructuras. En otras palabras, tenemos algo que llamamos autoridad. Y la Escritura, la Sagrada Escritura, nos enseña que esto es así, no por casualidad, sino porque Dios así lo ha establecido. Y nosotros sabemos que a causa del pecado, a causa de la caída del hombre, es que esa es la razón por la cual muchas veces esas autoridades que están arriba de nosotros muchas veces no hacen lo que deberían hacer. Muchas veces hay corrupción, muchas veces hay injusticia. Ahora, todo esto se ha querido aplicar también a la iglesia. Hay muchas personas que están diciendo esto, que no, que Jesús sí, pero iglesia no, como si Jesús no hubiera establecido una iglesia. Y cuando hablo de una iglesia, realmente me estoy refiriendo a eso, una sola iglesia. Jesús no estableció miles de diferentes iglesias con diferentes dogmas, con diferentes estructuras, con diferentes creencias. No, Jesús ha establecido una sola iglesia. Y nosotros sabemos que es la Iglesia Católica. Ahora, cuando hablamos de la Iglesia Católica, estamos hablando de la fe católica. Algunas personas, cuando escuchan esto, inmediatamente, por obvias razones, inmediatamente se nos viene a la mente lo que es el rito latino, porque vivimos en el mundo occidental. Pero hay otros ritos que son católicos, están en unión con el sucesor de Pedro, con el Papa. Sin embargo, no son del rito latino. Viene a mi mente los coptos en Egipto. Hay diferentes coptos, pero hay un sector de coptos que son católicos, que han estado en unión
con el sucesor de Pedro. Desde tiempos antiguos, desde tiempos apostólicos, hubo un momento en el que parece que hubo una separación, después se reconciliaron con la iglesia, pero hay otros ritos. Yo te invito a que tú investigues un poco acerca de los diferentes ritos que tiene la iglesia. Está el rito maronita, el rito sirio, hay muchos ritos, el bizantino, el oriental, el ortodoxo, y todos estos son católicos. Todos estos creen la fe católica y están en unión con el sucesor de Pedro, con el Papa. Entonces es algo muy interesante. Pero bueno, para no desviarnos demasiado del tema, estamos meditando y estamos reflexionando sobre estas ideas populares que se escuchan una y otra vez, especialmente ahora que nosotros hemos estado compartiendo estos videos con ustedes, estas enseñanzas, esos testimonios. Hemos estado encontrándonos mucho con este tipo de pensamiento. Constantemente me escriben comentarios diciéndome cosas de este tipo, que Jesús no instituyó una iglesia, que Jesús no fundó una iglesia, que Jesús no trajo ninguna religión, cuando sabemos que no es así, sino todo lo contrario. La religión cristiana ha sido instituida por Jesucristo. Ahora, cuando hablamos de religión cristiana, no estamos negando la realidad de que es necesario tener una comunión íntima, diaria, espiritual con nuestro Señor. O sea, lo uno no elimina lo otro. No es lo uno por lo otro. Son las dos cosas. Es una religión. ¿Por qué? Porque tiene estructura. Es una religión. Le llamamos religión cristiana porque hay estructura, porque hay dogmas, porque hay ministros autorizados, porque hay leyes, porque hay reglas. Entonces, en ese mundo vivimos. Entonces, no es incorrecto hablar de la religión cristiana, porque aunque sabemos que se trata de tener una comunión íntima, espiritual, diaria con Dios nuestro Señor, no por eso significa que no tengamos estructura, que no tengamos ministros autorizados establecidos por Jesús, que no tengamos dogmas. Que dicho sea de paso, yo quiero rápidamente tocar el tema de los dogmas, porque muchas personas niegan. De hecho, en cuanto escuchan la palabra dogma, luego empiezan a decir cosas como cosas como no, tú hablas de dogmas, tú no hablas de Biblia, tú hablas de puros dogmas, tú no estás hablando de Jesús, no, tú hablas de dogmas. Para ti eso significa que tú no has nacido de nuevo, o eso significa que tú eres un engañador, que no crees en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque todo ese tipo de cosas vienen de esta mentalidad, de una mentalidad que no se da cuenta que no podemos separar a Jesucristo, que es la cabeza, y su cuerpo que es la iglesia. No podemos cerrar nuestros ojos a la realidad de que vivimos en el planeta Tierra, y en el planeta Tierra es donde Jesús vino a fundar, a instituir, a organizar su iglesia, que lo habría de representar aquí en el planeta Tierra. Y esto es una parte muy importante que necesitamos comprender. Entonces, los dogmas, ¿qué son los dogmas? Los dogmas son enseñanzas que son parte de la revelación divina. Es lo que Jesucristo nos ha dado a conocer de parte del Padre. Es la revelación divina entregada y depositada a la iglesia. Ahora, estas creencias que vienen de Jesús, que son de origen divino, son creencias verdaderas y que por lo tanto no pueden cambiar, no pueden ser quebrantadas, son infalibles. ¿Qué quiere decir? Que nadie las puede negar. Nadie puede decir, no, eso ya no es verdad. Antes sí era verdad, pero ahora ya no es verdad. No, eso no puede suceder. Por eso les llamamos dogmas. Es una verdad que ha sido revelada divinamente, ha sido propiamente definida, y lo tenemos en nuestros documentos eclesiales que pertenecen a nuestra iglesia, y les llamamos dogmas. Y
que todos los creyentes de todo el mundo estamos nosotros obligados a creer, porque nosotros no creemos lo que nosotros queremos creer. Nosotros creemos aquello que Jesucristo, por medio de su iglesia, nos ha revelado. Y esos son los dogmas. Pero entonces, volviendo al tema, este tema es tan extenso y lo podemos tratar desde diferentes perspectivas, que es muy difícil no salirse del tema. Pero volvamos al tema. Entonces estamos hablando de personas que quieren decir Jesús sí, iglesia no. Entonces eso no se puede, porque como ya lo vimos en nuestra reflexión anterior, vimos que la cabeza y el cuerpo están diseñados para estar en unión. Tenemos una cabeza, tenemos un cuerpo. No podemos hacer una separación. Podemos hacer una distinción, pero no debemos separar. No debemos decir, la cabeza sí, el cuerpo no. No es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Entonces, todo ese tipo de ideas de que Jesús no fundó una iglesia, que ser cristiano no es religión, que la iglesia no es una institución, la iglesia no es una organización, que Jesús salva, pero la iglesia no. Yo creo en Jesús, pero no creo en la iglesia. La iglesia, o los que llegan a aceptar la idea de iglesia, lo que hacen es que redefinen lo que verdaderamente es la iglesia y dan definiciones tales como que no, la iglesia es invisible, es invisible. Y cuando les dices, pero la iglesia de la que ustedes hablan, la iglesia entre comillas protestante, pues está toda dividida, está toda fragmentada. Rápido ellos responden, no, es que no entiendes, es que la unidad de la iglesia es una unidad meramente espiritual, lo cual no tiene sentido, porque la unidad de la iglesia es espiritual, pero no solo eso, es una unidad que se extiende a toda la experiencia humana, se extiende hacia la estructura. Jesús no dijo, bueno, vamos a inventar la iglesia, pero pues ahí ustedes ahí se encargan, cada quien hágale como quiera. Si tú crees que el gobierno de la iglesia debe ser democracia, pues está bien, democracia. Si tú crees que debe haber pastor, pues está bien que haya un pastor, pero si tú crees que no debe haber pastor, pues que no haya un pastor. No, Jesús no hizo las cosas así. Jesús no dijo, está bien, voy a fundar la iglesia y ya después cada quien le hace como quiere. No, Jesús escogió a 12. Él llamó a los que él quiso y escogió a los 12 apóstoles. Y después sabemos que los apóstoles, ellos se fueron organizando también la iglesia por la misma autoridad que Jesucristo les había dado, y instituyen a los primeros diáconos, y después vemos que los mismos obispos, los pastores, que los primeros de ellos fueron los apóstoles, pero después fueron ellos ordenando a otros. Después los mismos obispos se vieron en la necesidad de tener a otros ministros que les auxiliaran en el trabajo enorme que tenían de la iglesia, y de ahí es de donde vienen los sacerdotes. ¿Ok? Entonces, toda esta organización no viene de la nada, no fue un invento, como algunos quieren decir, son inventos de Roma. ¿Cuáles inventos de Roma? Como les dije, tú puedes ir a cualquier rito católico en cualquier parte del mundo, que los hay en Asia, que los hay en el Medio Oriente, en Europa tanto occidental como oriental, y vas a encontrar todos esos ritos que son antiguísimos, que vienen muchos de ellos de los primeros siglos. Algunos trazan todos sus orígenes hasta a los mismos apóstoles. Todos ellos todos ellos están en diferentes partes del mundo, no viene esto de Roma, y todos ellos tienen la misma fe católica que nosotros tenemos, reconocen al sucesor de Pedro, tienen todos los sacramentos, tienen la sagrada tradición, tienen la devoción a María, tienen todos los distintivos que conforman la fe católica. Algunos nos dicen, no, que ustedes ¿por qué dicen que la iglesia se llama católica? A ver, muéstrame un versículo en la Biblia donde la Biblia dice que la iglesia es católica, que la iglesia se llama católica. Pero como ya lo he mencionado, la iglesia no se llama católica, la iglesia es católica. Son las 4 marcas de la iglesia. La iglesia es una.
la iglesia es santa, la iglesia es católica y la iglesia es apostólica. Es una porque Jesús fundó una sola iglesia. Es santa porque es de origen divino y ha sido apartada para Dios. Y es católica porque es universal, es conforme al todo, es una fe extendida por todo el mundo y recibida por todos. Es la fe católica, la fe que todas las naciones han recibido, conforme al todo. Y es apostólica porque tiene su origen no en un hombre que decidió hacer su propia iglesia, sino que tiene su origen en la era apostólica, tiene su origen en Jesucristo mismo. Entonces, esa es nuestra iglesia. Entonces, estar luchando en contra de la iglesia, diciendo que Jesús no instituyó una iglesia, que Jesús no fundó una iglesia, que la iglesia católica no es la iglesia de Dios, porque hay muchos pecadores y ha habido malos ejemplos. Pues miren, si usamos esa misma forma de pensar y somos consistentes con esta forma de pensar, pues entonces ninguna sería la verdadera iglesia. Porque en todas las otras denominaciones protestantes se puede encontrar lo mismo: pecado, adulterio, abusos, corrupción, se han robado dinero, olvídense, no vamos a entrar en detalles. Pero ahora, no estoy justificando yo las cosas malas que han hecho algunos miembros de la Iglesia Católica. No lo estoy justificando. El hecho de que otros lo hagan no significa que por eso ya estamos bien nosotros los católicos. No, tanto lo uno como lo otro es pecado, y es pecado que ha de ser juzgado, sobre todo si no hay un arrepentimiento por parte de esas personas que lo están haciendo. Pero no podemos nosotros ser inconsistentes, no podemos decir, no, la Iglesia Católica seguramente no es de Dios, obviamente no es de Dios, porque mira, hemos escuchado de escándalos sexuales, de abusos, de pederastía. Mira que he escuchado que tal papa, fulano papa de la Edad Media, era un hombre avaro, era un hombre que era más bien como un monarca sediento de poder. Y entonces no podemos decir que porque esas cosas han sucedido, que por lo tanto ya no es la iglesia de Dios, ya no es la iglesia de Jesucristo. Jesús no fundó iglesia, y por lo tanto la iglesia no debe tener estructuras, la iglesia no debe ser organizada, la iglesia no debe tener dogmas. Todo es espiritual, todo es invisible, todo es entre yo y mi Dios, yo solito en mi casa con mi Biblia y directamente con Dios. Así no es el cristianismo. Pues si alguna vez has preguntado por qué hay tantas denominaciones, por qué hay tantos grupos, es por esa forma de pensar. Es un rechazo de todo lo establecido y es un reinventar el cristianismo. Es como querer reinventar la rueda. Y si te detienes un momento a pensar, y si tú ya tienes mucho tiempo de evangélico o de protestante, seguramente ya tienes la suficiente experiencia como para haberte dado cuenta que en diferentes grupos siempre están intentando hacer las cosas de diferentes maneras y redefiniendo las cosas, reinventando las cosas. No, ya no vamos a tener pastor, vamos a tener nada más un equipo. O no, ¿sabes qué? Ya no vamos a tener un solo pastor, ahora vamos a tener muchos pastores, y así, ¿no? Siempre están buscando. ¿Por qué? Porque se ha rechazado lo establecido, porque se ha rechazado lo que hemos recibido, porque se ha rechazado la autoridad de la iglesia, se ha rechazado la sagrada tradición, se ha rechazado lo que viene de tiempos apostólicos, y por eso el protestantismo está como está. Ahora, no quiero que se vaya a tomar este video, esta reflexión que estamos teniendo como un señalar con el dedo y apuntar a los defectos y errores de las diferentes denominaciones protestantes o aún de la Iglesia Católica. Pero lo que estoy diciendo es que debemos de ser consistentes, y con la misma medida que medimos al uno, con la misma medida debemos medir al otro. Debemos de ser parejos, debemos de poner las cosas en la misma balanza y no solamente señalar a la Iglesia Católica y todos sus defectos que pueda tener y cerrar nuestros ojos a la realidad de que en el mundo protestante también pudiéramos señalar las mismas cosas. Entonces, todo este tipo de ideas, hermanos, no son bíblicas, no son históricas, porque la iglesia nunca ha funcionado así. Este fenómeno, para ser honesto, ni siquiera al inicio de la Reforma Protestante era así. Las primeras iglesias que se separaron, los primeros grupos más bien que se separaron de la iglesia, tenían estructura,
tenían sus ministros autorizados, tenían sus dogmas, tenían sus confesiones, sus credos. Realmente ellos, cuando se salen de la iglesia, llevaron consigo muchas cosas buenas. Pero después, a mediados de los 1800, en la época que se le llama la época de los avivamientos, principalmente en Inglaterra y en los Estados Unidos, y después por extensión Latinoamérica, empieza todo este movimiento de avivamientos en América, principalmente a principios de los 1900 y a mediados de los 1900, y es lo que llamamos el movimiento evangélico. Y vemos cuando empiezan a brotar todas estas iglesias, y de entre todo esto es de donde sale toda esta mentalidad. Jesús sí, iglesia no. Jesús no fundó una iglesia. La iglesia no es una organización. La iglesia no es una institución. La iglesia solo es invisible. La unidad solo es espiritual. Pero todo esto no se sostiene. Imaginen ustedes un matrimonio donde el esposo y la esposa están peleados, no se hablan, no tienen comunión, no conviven, no duermen ni siquiera en la misma habitación. Realmente no hay nada. Y que un día sus hijos le digan a este matrimonio, ¿qué está pasando? ¿Por qué ustedes están peleados? Imagínense que los padres le digan a los hijos, no, sí, todo está bien, tenemos una unidad espiritual. Imagínense, ¿qué es eso? ¿Cómo que tenemos una unidad espiritual y todo lo demás es un desastre? Entonces, no es así. La unidad que el Señor Jesucristo nos ha dado y Él quiere que la conservemos es la unidad que viene de la sagrada tradición apostólica, de la sagrada escritura, de la autoridad que Jesús le dio a sus apóstoles, y sus apóstoles a sus discípulos, y sus discípulos a los otros discípulos, y así sucesivamente. Como Pablo le dice a Timoteo, quiero que tú instruyas a otros hombres, a hombres que sean fieles, que sean idóneos para enseñar a otros, que transmitan a otros el depósito que nos ha sido encargado, el depósito de la fe. Esa es la sagrada tradición. Esa es la tradición apostólica. No debe ser confundida con la tradición de hombres. La tradición de hombres es muy diferente, y muchos usan los pasajes donde Jesús ataca y condena la tradición de hombres. Usan esos pasajes para atacar la tradición apostólica, para atacar la tradición sagrada. Pero hasta cierto punto no los condeno, porque la mayoría de nuestros hermanos protestantes y evangélicos del mundo de habla hispana utilizan la Reina Valera. Y dicho sea de paso, esta Biblia que yo he estado consultando, lo hago a propósito, porque yo sé que este canal lo siguen muchos hermanos protestantes y evangélicos. Esta Biblia que tengo aquí es la Reina Valera Revisión 1960. Por si no lo sabían, hay algo que quiero compartirles rapidito, ya nos estamos extendiendo, pero en el Nuevo Testamento hay 13 referencias a la tradición. De esas 13 referencias a la tradición, 10 de ellas se refiere a la tradición de hombres, que es la tradición que no es buena, es una tradición que no debemos de abrazarla, porque esa tradición te aleja de Dios, te aleja de la revelación divina. Pero hay otros pasajes, en particular 3 pasajes que específicamente hablan de otro tipo de tradición. Es la tradición apostólica, es la tradición sagrada. Uno de ellos viene a mi mente, 1 Corintios capítulo 11, verso 2. El otro, 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15. Y hay otros, pero ahorita me voy a enfocar en estos. Miren, en la Reina Valera Revisión 1960, los traductores, los que se encargaron de preparar la traducción de Reina Valera 1960, lo que ellos han hecho es que solamente traducen la palabra tradición al castellano, tradición, cuando se habla de forma negativa de la tradición. Pero aquellos pasajes que hablan de la tradición como algo bueno, como algo que se debe creer, algo que se debe abrazar y confirmar y aferrarse, que es la tradición apostólica, que es la tradición sagrada. Esos pasajes, ¿saben lo que han hecho los traductores de la Reina Valera 1960? En lugar de poner la palabra tradición, la han cambiado.
la han cambiado por la palabra enseñanza y la palabra instrucciones. Entonces, si tú vas a 1 Corintios 11:2, te vas a dar cuenta que no está ahí la palabra tradición. La cambiaron, la sustituyeron por la palabra enseñanza. Si vas a 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 15, también te vas a dar cuenta que no está ahí la palabra tradición, cuando debería de estar ahí, porque en el griego original ahí aparece la palabra paradosis, la palabra griega paradosis. Paradosis significa tradición, algo que se pasa de una persona a otra persona, y usualmente de arriba hacia abajo, que se va pasando de una generación a otra. Pero no, los traductores o los revisores más bien de la Reina Valera 1960, les dejo que ustedes mismos saquen las conclusiones. Cuando se nos habla de la tradición apostólica, cuando se nos habla de la tradición en un sentido positivo y como algo bueno a lo cual nos debemos aferrar, quitaron la palabra tradición y le ponen enseñanza y le ponen instrucción, cuando es incorrecto. La palabra para enseñanza o instrucción es didascalos, pero en el griego, en esos pasajes que les he mencionado, no dice didascalos, dice paradosis. Y en las Biblias católicas, si tú buscas, si eres protestante, si eres evangélico, te reto, busca en una Biblia católica 1 Corintios 11:2, 2 Tesalonicenses 2:15, y vas a ver que ahí sí dice tradición, porque ellos traducen correctamente, es paradosis, es tradición. Pero bueno, si alguna vez te preguntabas por qué en el mundo protestante nunca se habla de la tradición sagrada, nunca se habla de la tradición apostólica, esta es parte de la razón por la cual, porque todos los hermanos evangélicos y hermanos separados, cuando leen su Biblia, leen su Nuevo Testamento, pues nunca se encuentran con tradición, y las veces que se encuentran con tradición solamente son aquellos pasajes donde se habla de la tradición de hombres, la tradición que Jesús condena y Jesús reprueba. Entonces, no es sorpresa que nuestros hermanos separados, cuando nosotros los católicos hablamos de tradición sagrada, de tradición apostólica, rápido tapen sus oídos, porque ellos en su mente están escuchando tradición de hombres, tradición que contradice a la palabra de Dios, lo cual no es verdad. Entonces, todo esto está dentro de toda esta idea de que Jesús sí, iglesia no. En el Nuevo Testamento se da testimonio de una iglesia con estructura, con organización, instituida, fundada por Jesucristo, con dogmas, con creencias particulares, una iglesia que hace concilios. Recuerden, el libro de los Hechos, capítulo 15, nos habla de que había una controversia doctrinal. Y no dijeron, no, pues hay que leer las escrituras y que cada quien haga la exegesis bíblica y que cada quien saque sus propias conclusiones. No, dijeron, ¿saben qué? Vamos a hacer un concilio. Traigan a la iglesia, traigan a los ancianos, o sea, a los pastores, a los obispos, y traigan a los apóstoles. Y se hizo el concilio y se llegó a una conclusión y se tomó una decisión. Era sobre la circuncisión, sobre a este grupo de personas, los judaizantes, que estaban diciendo que los cristianos, para ser salvos, necesitaban circuncidarse y guardar la ley de Moisés, porque si no, no serían salvos, lo cual sabemos que no es verdad, sabemos que es falso. Pero fue en ese concilio, el concilio de Jerusalén, el libro de los Hechos, capítulo 15, donde se llegó a la conclusión, y el dogma, fue una enseñanza para ser respetada y creída por toda la iglesia. Se mandaron cartas a todas las iglesias, donde se dijo que no era necesario obligar a los cristianos del mundo gentil que se estaban convirtiendo a la fe, que no era necesario obligarles a circuncidarse y a guardar la ley de Moisés. ¿Se fijan? Y todo eso no ha cambiado. Todos los varones que son cristianos, todos los varones que son seguidores de Jesucristo, no son obligados a ser circuncidados. Gracias a que en aquel glorioso concilio, en el concilio de Jerusalén, se tomó una decisión, un dogma de fe que es infalible y no puede ser quebrantado y no lo será. Entonces, esta idea de que Jesús sí, iglesia no tiene sustento, no es bíblica, no es histórica y no funciona, porque cada quien agarra estas ideas para interpretar la Biblia a su manera, para formar su propia iglesia, y no debe ser así, hermanos. Bueno, pues hay mucho que podemos hablar. Vamos a dejarlo aquí y vamos a continuar más adelante.
Gracias por su tiempo. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, dejen sus reflexiones. Si tienen alguna, no sé, si alguno de ustedes solamente quiere lanzar un ataque o lanzar un comentario ofensivo para todos los que leen este canal, pues les animo a que traten de no hacerlo, porque no es una actitud cristiana, no es algo que agrade a nuestro Dios. Pero si se trata de una pregunta, si se trata de un comentario, si se trata de un reto, eso sí es bueno. Pueden hacer sus retos y pregunten esto, pregunten aquello. Con gusto les vamos a responder. Y bueno, quiero reiterarles que verdaderamente a todos mis hermanos católicos, evangélicos, de las iglesias protestantes históricas, a todos los que invocan el nombre del Señor Jesús, les amo con un amor verdaderamente inalterable. Nada me hará cambiar esa actitud que yo tengo. Les amo en el amor del Señor. Que el Señor les bendiga y que tengan un hermoso día.